A continuación, seguiremos con el programa, con la charla Innovación en el Dinero, a cargo del señor Juan José Miranda, director de Digital Technology Innovation Lab Blockchain DLT en NTT Data. Juan José es, como decía, director de Digital Technology Innovation Lab Blockchain, es responsable de la práctica de tecnologías de registro distribuido blockchain en la región, responsable del activo acelerador K-Trust para la construcción de ecosistemas de confianza basados en identidad digital y credenciales verificables, miembro del grupo de trabajo de identidad digital de la red LACchain promovida por el BID, involucrado en proyectos de blockchain DLT en los últimos 11 años y en proyectos de transformación digital e innovación en los últimos 30 años de su carrera profesional. Actualmente es presidente de la Asociación Blockchain y DLT Perú, APP, y docente universitario en nuevas tecnologías. Junto con Juan José contaremos con Milton Vega Bernal, subgerente de pagos e infraestructuras financieras en el Banco Central de Reserva. Él culminó sus estudios en Economía en la Universidad de Lima. Tiene 2 maestrías en Economía en la London School of Economics y en Administración Pública en Harvard. Ha participado en diversos cursos y seminarios internacionales organizados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, SEMLA, el Banque de France, Deutsche Bundesbank, Citibank, Banco Central de Brasil, National Institute of Bank Management of Raiffeisen y Studienzentrum de Gersensee, entre otros. Milton Vega actualmente, como dije, es subgerente del sistema de pagos desde marzo del 2008. Damos la bienvenida pues a Juan José y a Milton para encargarse de esta charla de innovación en el dinero. Adelante. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Nada, antes que nada, mil gracias por este espacio, por Concitec y por todo el equipo que ha hecho posible poder estar aquí compartiendo con Milton, que la verdad es toda una eminencia en el tema de lo que vamos a tratar al día de hoy, ¿no? Que es básicamente cómo se está innovando en temas de dinero y de valor, ¿no? Yo creo particularmente que estamos en una época de la humanidad en donde nunca ha sido posible crear tanto valor y de manera tan exponencial, por lo que creo que es súper interesante, ¿no? Nada, Milton, si quieres, bueno, ya creo que nos han hecho una súper presentación a los dos, o sea que lo primero que te preguntaría es que nos cuentes un poco rápidamente qué haces en el Banco Central y después continuamos. Perfecto. Mi nombre es Milton Vega, como les decíamos. Yo tengo a mi cargo la sugerencia de pagos e infraestructuras financieras en el Banco Central. Nosotros lo que llevamos a cabo básicamente es la administración del sistema de pagos de alto valor. Son pagos que se realizan entre instituciones financieras a nombre propio y de sus clientes. Además de ello, también tenemos nosotros todo lo que es la liquidación de operaciones monetarias, en algunos casos transferencias internacionales que realizan las entidades financieras a sus corresponsales en el exterior, y también todo lo que es regulación y supervisión de los sistemas de pagos, ¿no? Como por ejemplo el LBTR, que es el sistema administrado por el Banco Central, la Cámara de Compensación Electrónica, ¿no? Y hemos emitido ya algunas circulares referidas a acuerdos como son los de tarjetas, BIM, y estamos siguiendo constantemente las innovaciones para que la regulación permita dar un marco seguro, eficiente a las operaciones que se dan dentro de estos esquemas. Oh, genial. De hecho, desde la pandemia también nos hemos dado cuenta, creo todos, que todo el tema de dinero digital ha crecido exponencialmente, ¿no? Todavía obviamente tenemos una población bastante no bancarizada en el Perú, pero creo que en los últimos años yo diría que todo el tema de poder pagar sin dinero físico ha crecido exponencialmente. Y de hecho el proyecto del posible Central Bank Digital Currency o la posible emisión
de dinero digital del BCR está saliendo cada vez más, lo cual me parece súper interesante. Ustedes emitieron un informe de lo que están haciendo, por lo cual te pediría que nos cuentes rápidamente en qué etapa están y cómo piensan ejecutar este CBDC o los tipos que piensan plantear. Hoy día en el Perú tenemos una amplia oferta de servicios de pago. Tenemos tarjetas, billeteras, la cámara, los mismos bancos, y al interior de los bancos podemos hacer transferencias de fondos, ¿no? Las cuentas que manejan las personas son básicamente cuentas que están digitalizadas. Yo cuando era muchacho iba al banco, pero iba con mi tarjetita, que con una máquina de escribir me cambiaban el saldo cuando sacaba o reingresaba dinero. Entonces, desde ese momento a hoy día, donde uno solo tiene una tarjeta, pero puede por internet o a través de la billetera observar cuánta plata tiene en su cuenta, o la app, mejor dicho, uno puede observar cuánta plata tiene. Ha pasado mucho. En ese mundo nos estamos moviendo entonces en un mundo digital, ya no es de papel, ¿no? El Banco Central de Reserva emite billetes, monedas, pero también en el mundo digital mantiene las cuentas de los bancos con sus reservas de los depósitos que mantienen las personas en ellos, ¿no? Entonces, también tiene una presencia en el mundo digital. Sin embargo, la pregunta práctica que comenzó a surgir hace muchos años atrás era ¿cómo puede el Banco Central, o los bancos centrales en general, apoyar una mayor inclusión de las personas en los pagos digitales? ¿Cómo podemos lograr que las personas puedan acceder a las facilidades que implica llevar a cabo pagos digitales en vez de en efectivo? Un ejemplo práctico. Hoy día voy yo, hace 2 días, estaba en una gasolinera, puse gasolina a mi auto, pero me di cuenta que no tenía plata, no tenía para pagar. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue, llamo a mi esposa para pedirle que me traiga mi billetera, efectivo, etcétera, para poder pagar. Y después me di cuenta, no, pero puedo pagar con mi billetera digital. Saqué mi celular y hice una transferencia inmediatamente a la gasolinera. Y con eso terminó el problema. Esa es la diferencia entre vivir en un mundo efectivo y vivir en un mundo digital, ¿no? Hay ahorros que se pueden tener, mayores seguridades también, porque finalmente todo está trazado, ¿no? Uno entrega el dinero, siempre va a haber una trazabilidad de cómo el dinero llegó a la otra cuenta. Entonces, el objetivo del Banco Central, el documento que hemos publicado que se llama CBDC, o sea, dinero digital de un Banco Central, y promoviendo los pagos digitales en el Perú, la primera idea fue revisar qué está pasando en los sistemas de pagos en este momento y los servicios de pago en el Perú. Y encontramos 2 características que son comunes a muchas jurisdicciones, que es, por un lado, tener una baja inclusión financiera. El Perú, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, los avances que se han tenido, ha logrado tener hoy día alrededor del 50% de los adultos tienen una cuenta en una entidad financiera. Pero y el resto no. Como no lo tienen, no podrían acceder a pagos digitales en general. Entonces, ese es un primer problema que hemos observado. El segundo problema que observamos es que si bien existen diferentes opciones, ofertas de servicios de pago, no todos ellos son interoperables. O sea, yo puedo enviarle plata a quienes están en el esquema de pago donde yo estoy. Por un momento pensemos en Yape o Plin, hará unos meses atrás, yo podía enviarle plata a quien estuviera en el ámbito de Yape, pero no podía enviarle fondos a alguna persona que estuviera en Plin. No podía llegar. Hoy día, con la interoperabilidad que ha impulsado el Banco Central con su regulación, ya se puede hacer eso. Pero todavía existen otros nichos en los cuales nosotros venimos trabajando regulatoriamente para impulsar la interoperabilidad, que es necesaria para que el pago sea finalmente, no tenga barreras, ¿no? En el efectivo no hay barreras, tú le pones la plata a alguien en efectivo y no pasa nada. En cambio, en el mundo digital, como también ocurrió en algún momento con la telefonía, necesitamos necesariamente que haya una interoperabilidad y esa todavía es una situación en que está en progreso y vamos a alcanzarla en los próximos años. Una interoperabilidad total, ¿no? Bueno, entonces, luego de haber visto esto, lo que vimos fue que es necesario impulsar el acceso de las personas a los pagos digitales. ¿Cómo lograr esto?
Existen varios países que ya han venido implementando este tipo de monedas digitales, de bancos centrales, con bastante, diría yo, relativo éxito, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poquito después. El punto fundamental es que ellos lo que buscan es que el Banco Central abra cuentas a las personas, ¿no? A través, directamente él o a través de las empresas del sistema financiero u otros agentes, para que la población en general pueda acceder, pueda poner fondos y acceder a los mismos y llevar a cabo pagos. Pero la idea no solamente es que pueda llevar pagos a cabo, sino que también pueda mantener información de sus transacciones y esta información ser utilizada eventualmente, por supuesto, con el permiso del cliente, para que un banco utilice esa información y pueda reconocerlo como sujeto de crédito, ¿no? Estos beneficios son los que estaríamos buscando. ¿Cómo diseñar una CBDC? Bueno, la idea general es que tiene que ser mejor que el efectivo, y una característica general que tienen los pagos digitales es que la ubicuidad, esto es, no importa si yo estoy en San Isidro o en Miraflores, en San Juan del Lurigancho o en Comas, yo con mi celular puedo hacer un pago directo a una entidad que, por ejemplo, a Telefónica o al agua o la electricidad, puedo hacer un pago no importando dónde esté yo. Eso es lo bueno de los pagos digitales, no necesito movilizarme para hacer el pago. Con efectivo sí, tengo que ir a la ventanilla de Telefónica y pagar, ¿no? Llevar a cabo hay todo un gasto que tengo que hacer para hacer eso, entonces debo cuidar. Adicionalmente lo que queremos es que sea fácil de utilizar a través de una app, que sea fácil de utilizar, que las personas se sientan seguras en cuanto a su información. O sea, siempre hay un problema de un equilibrio que tiene que haber entre la privacidad o anonimato y lo que es las necesidades claras de cuidar que las transacciones sean legítimas, ¿no? Entonces, adicionalmente a ello, también lo que estamos buscando es que sea de muy bajo costo o cero costo las transacciones que se lleven a cabo con esta moneda para facilitar que las personas puedan acceder a ella, ¿no? Finalmente, el punto central es que lo que nosotros con este documento hemos logrado es generar también un cuestionario que nos ha permitido llegar al sector privado, a los agentes que están en el mercado, conocer sus opiniones, plantear elementos acerca del desarrollo de esto mismo, y lo que hemos visto con bastante interés es de que el sector privado, los agentes del mercado, ven esto como una iniciativa que se puede llevar a cabo, que estarían dispuestos a participar en ella y que estarían dispuestos también a dar ideas y mejoras para que esto se logre de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, en ese camino estamos y los siguientes pasos evidentemente son los de seguir investigando con el sector, ya con mayor conocimiento de la población objetivo, que sería la población no bancarizada, básicamente la que no está formalizada, no tiene un empleo formal, que es una amplia mayoría en el país, y que en muchos casos viven alejados de las ciudades, ¿no? Pero es una pequeña proporción y una proporción alta de ellos todavía está por encima del límite de pobreza, entonces, y la situación geográfica también es importante. Entonces, todos estos elementos hay que tomarlos en consideración para hacer una estrategia, porque al final lo importante de lanzar un producto como este es que tengamos nosotros la respuesta del público, porque si no hay adopción del público, simplemente fracasaría este intento. Pero lo que estamos buscando es, con el tiempo, diseñar, acercarnos al público, saber qué cosas necesita exactamente, para lograr una mayor adopción en el momento que pensemos que sea necesario lanzar esta iniciativa e implementarla, ¿no? Para lo cual primero habría que hacer un prototipo, llevar a cabo unas investigaciones de mercado, marcha blanca, para luego llegar a una implementación, y eso va a tomar un par de años más todavía. Gracias. No, mil gracias, Milton. Y ahí la otra pregunta que yo te quería hacer era, en todo lo que nos has contado, de hecho es súper interesante ver
cómo también la sociedad civil y las empresas se pueden involucrar en un proyecto de este tipo por el impacto que tienen, ¿no? Y efectivamente ya hay muchos países que están metidos en ver cómo hacen de la mejor manera estos Central Bank Digital Currency. Y existen muchos proyectos, al día de hoy, proyectos blockchain específicamente, en donde están ayudando también a estos países, ¿no? Y que están alineados al tema de la ISO para el tema de pagos de remesas y que tienen de alguna manera bastante recorrido, ¿no? en este tipo de tecnologías. Sí. ¿Ustedes están pensando en acercarse a alguno de estos proyectos? ¿O hay algunas empresas, sociedad civil que están pensando involucrar en un proyecto de este tipo? Nosotros hemos abierto la puerta a todos los agentes del mercado, inclusive proveedores tecnológicos, ¿no? Para conocer un poco su opinión, cómo ven ellos las posibilidades. No tenemos un contrato o un acuerdo con ninguno de ellos, simplemente estamos conversando, reuniendo información. Somos conscientes de que el diseño de este tipo de innovación puede llevarse a cabo en diferentes tecnologías, ¿no? Blockchain, o mejor dicho, DLT, Distributed Ledger Technology, permite lograr programabilidad, entonces eso ayuda también a tener una cosa más ordenada, pero no necesariamente sería la opción primera. De repente vemos otras opciones más tradicionales de tecnología, ¿no? Donde un punto central es, como decía la señorita que nos antecedió, ¿no? Muchas personas no llegan a tener acceso no son digitalmente incluidas. O sea, no hablemos ya de bancarizados, no hablemos de digitalmente incluidas, o sea, no tienen acceso a Internet. Si no tienen acceso a Internet, muchas veces es muy complicado que puedan acceder a apps. Entonces, parte de este experimento, este trabajo que estamos haciendo, esta investigación, es ver cómo llegamos, con qué tecnologías llegamos a las personas no incluidas digitalmente, aquellas personas que están fuera de las ciudades, que no tienen un celular, smartphone, ¿no? Etcétera. Entonces, estamos viendo también ese aspecto que es probablemente tecnológicamente más complicado, pero también más satisfactorio porque nos permite ampliar el acceso al mayor número de personas del país. No, súper interesante. De hecho, en el último informe que salió de adopción de justamente todo el tema de criptomonedas en Latinoamérica, Perú es uno de los que más ha crecido en los últimos años, lo cual es también súper interesante, y sobre todo hay mucha gente que la está usando el día de hoy, que es no bancarizada, que podría ser algo súper interesante también de explorar, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo crees tú que, por ejemplo, el tipo de stablecoins o otras criptomonedas puedan convivir con estas CBDCs? ¿Cuál es un poco la visión del Banco Central al respecto? Hoy día no existe una legislación respecto a cripto o stablecoins. En el mundo recién estamos observando, por ejemplo, Europa recién está sacando ya una norma que pretende organizar todo esto, pero todavía es inicial, o sea, están dando los pasos primeros, ¿no? El punto central es que en el Perú, y esa es una posición personal, ¿no? Yo lo que observo es lo siguiente: el Perú, a diferencia de muchos países, no tiene trabas al movimiento de capitales. ¿Esto qué significa? Ni tampoco trabas al mantenimiento de monedas extranjeras. Hoy día, un peruano puede recibir del extranjero dólares, ¿no? Y con esos dólares, inclusive en físico, a comprar algo a una tienda. O puede pagar un servicio también con dólares, etc. Entonces, eso es una primera facilidad. La segunda facilidad es que no tenemos limitaciones de movimiento de capital. O sea, cualquier peruano, si quiere llevarse plata, o con un extranjero que quiera traer plata, no hay ningún problema, ¿no? No tiene ningún control de capital, no existen límites ni restricciones. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que si una persona quisiera tener algún activo, algún valor, algún fondos que le permitan moverse, movilizarse, hacer alguna compra, etcétera, perfectamente lo puede hacer en el marco de la legislación peruana con dólares. O sea, si tuviera temor, hoy día es todo lo contrario, ¿no? Porque el sol se viene apreciando bastante,
como en épocas pasadas hubiera temor de que hubiera pasar algo con el sol, perdiera mucho valor, entonces uno se mueve al dólar, sin ningún problema acá en el Perú. En otros países no se da eso. En otros países hay restricciones, limitaciones, condicionamientos, solamente se usa la moneda nacional, etc. Entonces, en esos contextos donde hay muchas restricciones, muchas limitaciones, la criptomoneda tiene mayor valor para el público, ¿no? No quiero mencionar casos de países, pero si bien en el Perú se ha visto una mayor observación de uso de criptomonedas, no necesariamente para comprar bienes en el exterior, porque fácilmente lo hacen con Mercado Pago, fácilmente lo hacen con cualquier alternativa, ¿no? Entonces, hay otro tipo de usos que se están dando, pero lo que también se observa es que ha caído bastante el uso de esto este año. La información estadística que se tiene por Coinbase muestra de que el uso de criptomonedas ha caído bastante. Stablecoins tiene otro problema. El problema de la cripto es que una vez que tú compras una cripto, un Bitcoin, por ejemplo, no hay ningún respaldo, entre comillas, real, ¿no? O sea, es simplemente lo que la comunidad de Bitcoin presume que vale esa moneda o moneda digital. Un stablecoin trata de superar esa situación. Lo que hace es tener un fondo. O sea, yo compro un stablecoin y esa plata va a un fondo de garantía que cualquier cosa que pase, ahí está la plata, ¿no? Sin embargo, han habido casos en el mundo en que se han generado stablecoins, pero se perdieron los fondos. No había los fondos de garantía. Entonces, el valor de ese stablecoin se cayó. Y por lo tanto, la gente comenzó a perderle la fe a estas stablecoins, ¿no? Como te digo, en el Perú no existe una normatividad, en el mundo recién está saliendo, y vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Sí, no, de hecho el tema regulatorio yo creo que es súper importante, ¿no? Creo que ya aquí y en otras partes del mundo está clarísimo que hay que regular, ¿no? Hay que ver cómo, no es que si se regula o no, sino hay que regular y ver cómo se regula de la mejor manera posible, ¿no? De hecho, si vemos estadísticas de Coinbase, probablemente es un mercado en Estados Unidos que la legislación ahorita está súper negativa, por lo cual seguramente ha bajado el uso, pero si revisamos, por ejemplo, Chain Analysis, en Latinoamérica y en Perú sigue subiendo inclusive este año, ¿no? Entonces, también depende un poco del contexto y es algo interesante que habría que Claro, ver, o sea, ¿no? no niego que eventualmente se llegue a eso, pero uno regula sobre algo que efectivamente está generando un tema, ¿no? Por ejemplo, ETF. O sea, hay gente que compra imágenes, que realmente son imágenes, ¿no? De computadora. Porque Los piensan NFTs. sí, NFTs. Entonces, en algún momento va a tener algún valor, ¿no? La famosa historia del gatito, ¿no? Son imágenes de un gatito. Entonces, claro, uno dice, mientras que si no es relevante, si es un tema de decisión de la persona en quien quiere invertir, probablemente la regulación no esté ahí presente. Va a estar presente cuando eso comienza a afectar los mercados, ¿no? Cuando eso toma un monto suficiente como para afectar a los mercados y afectar transacciones en los mercados. Entonces, todavía no se observa eso en el caso peruano, por las condiciones en que el Perú no tiene restricciones al movimiento de fondos, capitales ni nada, sino más bien es bastante abierto en ese sentido. Entonces, no vería yo hoy día una necesidad fuerte de estar regulando cripto o stablecoins, aunque nosotros estamos preparados, mirando siempre el mercado, qué está pasando, y viendo también lo que ocurre en otras jurisdicciones, en otros países, para ganar información y experiencia. Tal cual. De hecho, yo estoy convencido de que lo que se tiene que regular son probablemente los casos de uso, más que o la tecnología o el activo como tal, sino el caso de uso como tal, porque si no es muy difícil, el servicio, exacto, ¿no? El servicio que es donde sí tiene todo el sentido del mundo regular y lo que está haciendo Europa con MiCA y todo este tipo de regulación, ¿no? No, pero también hay temas prudenciales, ¿no? O sea, que la plata esté donde esté, porque, por ejemplo, tú puedes tener una cuenta que es hot. Entonces, si alguien se lleva tu plata, ya perdiste toda tu inversión, ¿no? Entonces, son condiciones que tienen que también tener cierta estabilidad para darle
seguridad, alguna seguridad al inversionista, si es que eso se quiere hacer, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí justamente, ¿no? Justamente estas DLT lo que hacen es que cada uno sea dueño de sus propios activos, lo cual no todo el mundo está preparado para eso, ¿no? Y en el caso que tú seas la custodia a un tercero, ahí sí es donde tiene que venir la regulación y probablemente ese tercero, si tiene, como tú dices, una HOT, debería estar súper regulado para que nadie se la robe o el Claro. mismo tercero no se la lleve, ¿no? Como ha pasado Claro. probablemente Ha pasado. en muchos escenarios en donde realmente sucede en esquemas centralizados, ¿no? Porque es un tercero centralizado que es el que Claro, es un custodio. hizo, exacto, ¿no? El que hizo las cosas mal y no estaba Sí. regulado en ese momento, que probablemente ahí es donde hay que meter mucha regulación. Pero finalmente una de las cosas que nos dan las DLT que a mí me parece súper interesante es este concepto de no centralización, en donde probablemente la toma de decisiones es más eficiente y más efectiva que en esquemas centralizados, ¿no? Que obviamente podemos hablar de países en donde no tienen un banco central de reserva como el que tenemos nosotros, ni tienen a un Velarde como el que tenemos nosotros, en donde obviamente esa centralización pone muchas cosas malas sobre la mesa, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está interesante el poder efectivamente ver dónde hay que poner esta descentralización o esta no centralización con DLT o dónde hay que poner la parte de la centralización que también probablemente se necesita como anclas de confianza, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre hay incentivos positivos y negativos, ¿no? Por ejemplo, en Bitcoin, tú tienes que los mineros, en determinado momento, los mayores mineros, tomaban las decisiones, ¿no? Y comenzaban a abrir, inclusive ya había 2 Bitcoins, ¿no? Entonces, un esquema descentralizado no significa que alguien no va a generar una presión sobre el resto para tomar una decisión. Ese es un tema bien complicado también, ¿no? Pero bueno. Sí, no, definitivamente, ¿no? Y la posibilidad de que haya forks y que existan forks siempre va a estar ahí, No, claro, ¿no? la pregunta es si es que el fork es en el mejor interés de todos o de algún grupo que está presionando y tiene poder, ¿no? O que tenga más del 51% de ese poder de voto para poder hacer Así es. lo que cree que Así es lo es. mejor, ¿no? Pero sí, Así es. definitivamente es un tema que en algunos momentos se torna bastante filosófico, ¿no? No, sí, sí, sí. Que con sí. unos chilcanos lo hablamos cuando quieras, ¿no? Sí, Pero, sí. pero siguiendo un poco con Sí. todo lo que se está viendo desde el Banco Central para el tema de CDCs, ¿el único que va a poder emitir este dinero siempre va a ser el Banco Central o probablemente los bancos comerciales van a poder tener posibilidad de emitir? Mira, cuando se hace un estudio de esto, una opción siempre es que el sector privado emita, pero eso es básicamente un stablecoin. Entonces sale fuera del ámbito de lo que es una moneda de Banco Central, CBDC. En todos los esquemas de CBDC es el Banco Central quien emite, pero las labores del servicio de pago finalmente se van a dividir con el sector privado. O sea, por ejemplo, hay casos en los cuales el sector privado, el Banco Central emite y distribuye, como hace con el efectivo, distribuye hacia las entidades financieras u otros agentes, distribuye el CBDC y ellos a su vez lo pasan a los clientes, ¿no? Como un retail, ¿no? Así El esquema es. retail. Es lo que básicamente la figura que tenemos hoy día con el efectivo, lo mismo, va a pasar, ¿no? Entonces, presumo que por ahí vamos a ir. ¿Y cómo solamente para entender la ley que ya existe al día de hoy de ley de dinero electrónico, cómo el CDS obviamente lo emite el Banco Central de Reserva, pero cómo crees que se podría compatibilizar esta ley de dinero electrónico y el futuro del CDS? Ya, la ley, primero, el dinero electrónico es emitido por entidades que han sido reguladas por la SBS. El Banco Central no lo emite, lo emiten estas entidades, las cuales están obligadas a tener un fondo de garantía, en un fideicomiso, en un banco de primera línea, ¿no? Entonces, estas empresas, que son empresas emisoras de dinero electrónico, son tanto empresas financieras como propiamente empresas emisoras, ¿no? Que no son entidades financieras, pero que emiten tarjetas con dinero electrónico. Entonces, la idea principal de lo que ha sucedido con el dinero electrónico es que desgraciadamente no ha tenido adopción por parte del público. Entonces realmente
el porcentaje o la participación de dinero electrónico en el total de transacciones es muy bajo, pero muy bajo. Entonces, la idea es promover más bien una plataforma única que facilite que las personas tengan cuentas en dinero emitido por el Banco Central que les permita hacer transferencias con todo. O sea, la plataforma lo que va a buscar es que sea totalmente interoperable con otros esquemas de pago, con otros actores, con cuentas de diferente tipo. Vas a poder poner de tu CBDC, vas a poder mandar plata a otra cuenta, etcétera, porque al final el CBDC no es otra cosa que la moneda peruana, pero en formato digital, cosa que no emite el Banco Central hasta ahora, o los bancos centrales no emiten de esa manera, solamente emiten en físico, ¿no? Entonces, como emiten en físico, lo que estamos buscando es que en el mundo digital tenga una presencia también el Banco Central en la emisión de dinero para el público. Y ahí me atrevería a decir que, por ejemplo, si queremos realmente llegar a ese sector no bancarizado, sí, que por ejemplo, una telefónica sea capaz de abrirte una cuenta de CBDC o... Mira, estamos estudiando todas las opciones y posibilidades. Acá lo importante es cómo llegamos, ¿no? Y el llegar, creo que el ejemplo de la señorita que estuvo antes que nosotros es bien claro, ¿no? Tienes que llegar a la comunidad de repente, ver cuáles son las opciones que existen para que esta comunidad se incluya digitalmente de alguna forma, ¿no? He visto ejercicios que se han hecho acá en el Perú, por ejemplo, con globos, que permiten tener un internet para el pueblo, ¿no? Hemos visto en México, por ejemplo, han habido otras soluciones, pero sí, o sea, hay formas de llegar. O la alternativa es utilizar los teléfonos normales para hacer mensajes simples, ¿no? Para poder llevar a cabo esto. Entonces, sí, yo creo que no hay en este momento una definición acerca de que pueda ser solamente el sector financiero. Podríamos abrir totalmente esto para que a otros actores. Para otros actores, porque y acá viene la parte compleja, ¿no? La parte compleja es que el dinero, como les decía, se ha descubierto, los arqueólogos descubrieron que en alguna zona de Polinesia el dinero era una gran piedra redonda. Eso era el dinero para ellos. Posteriormente fue cambiando, ¿no? Conchas de abanico, y otros tipos de cosas, en las cárceles, por ejemplo, en los cigarrillos. Entonces, el dinero ha venido cambiando en muchas fases. Los chinos inventaron el dinero de papel, por ejemplo, hace un montón de años. Entonces, y así fue avanzándose. Y finalmente, hoy día, en una economía digital, el dinero también tiene que ser digital, las transferencias tienen que ser digitales. No tienes por qué estar sacando dinero de un banco para llevarlo a otro, no tienes por qué sacar dinero de un banco para ir a pagar una deuda. Todo esto nos lo enseñó también la pandemia, porque antes de la pandemia el uso de pagos digitales por personas, inclusive bancarizadas, era bajo, ¿no? Con la pandemia la gente se dio cuenta, oye, tengo acá una solución en mi celular o en la internet para hacer pagos, y comenzaron a hacerlo, y por eso es que crece rápidamente, sobre todo en lo que es billeteras digitales, el uso de pagos digitales, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo tener siempre en consideración que la digitalización es un plus, ¿no? Es un plus, es algo que mejora la vida de las personas. Y el objetivo final de cualquier política económica es esa, mejorar el bienestar de las personas que viven en un país. Tal cual. De hecho, esas piedras son súper interesantes, ¿no? Es en la isla de Yap, que son los Raystones, que es como el blockchain, pero para así de mentira, o sea, en la cabecita de las personas. Así es. Sí, y aquí yo creo que hay también un tema súper interesante de lo que has mencionado, que estas CBDC ciertamente van a ser súper interesantes para dar darle dinero a los no bancarizados y entendemos que también, o yo me acuerdo de haber visto algunas noticias en donde el Banco Central ha estado participando en muchos otros proyectos de CBDC con otros países. Nos gustaría que nos cuentes rápidamente un poco la experiencia que han tenido y si estos CBDCs están pensados también en interconectarse con otros países de una manera más natural de lo que se hace al día de hoy. Lo que ha venido ocurriendo es que
organismos internacionales han venido promoviendo hacer estudios, investigaciones sobre cómo se podría implementar una CBDC. Entonces, la idea era que se organizaron grupos de trabajo y luego se han organizado ya entidades que hacen ese tipo de investigaciones, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú, como cualquier otro banco central, participa en estos grupos, viendo qué cosas se está haciendo, ¿no? Recibiendo información de esto, pero no es que estemos integrados a un hub de innovación como es el caso de otros países, ¿no? Todavía eso no es un paso más allá todavía de lo que estamos analizando. Más adelante probablemente podríamos comenzar a mirar ya con algo mayor de claridad acerca de qué hacemos. Y de lo que está sucediendo en otros países respecto a CBDCs, Sí. hay muchas preocupaciones respecto al tema de privacidad, el tema de que puede recortar la privacidad o la libertad ciudadana. ¿Qué han explorado ustedes al respecto? Mira, yo creo que ahí es mala publicidad, es un problema de mala publicidad. Como se le hacen a blockchain a veces. Cuando nació, sí, cuando nació esto en algún país, decía, no, y ahora sí voy a tener información total de la persona. No ese es el caso. El punto central de la CBDC es que son fondos que se van a transmitir entre personas, va a facilitar esto. Una persona que produce palta, como decía la señorita antes, pero en otros casos, o produce algún tipo de artesanía, va a poder contactarse con otras personas que puedan llevar a cabo para poder vender sus productos y obtener el pago de esos productos en una cuenta, ¿no? Entonces, eso facilita enormemente todas las transacciones, todo el comercio y le da un impulso a la actividad económica. Entonces, por ese camino hay que ir. Entonces, la idea es que la información va a ser privada. Solamente si la persona desea, se va a levantar. Por supuesto, y esto siempre hay que poner un parche ahí, lo que se va a buscar también es que no existe una violación por parte de las personas que usan esto, como usan otros tipos para hacer transacciones no debidas, ¿no? Y hay una normatividad en el Perú al respecto, y esa normatividad se tiene que acomodar a esta situación, ¿no? Para bajos montos no hay problema, pero tampoco vamos a permitir que, en general, se va a permitir que exista algún uso indebido de estos fondos, ¿no? Entonces, por ese lado siempre va a haber un equilibrio entre lo que es la privacidad o anonimato y lo que es el cumplimiento de las normas en el país. De hecho, es algo que se está explorando ahora últimamente en la India, por ejemplo, ¿no? Con el tema de poder tener completa anonimidad, pero están diciendo que hay que ver hasta qué monto o qué montos, como tú has dicho, Claro, ¿no? claro, Para ver claro, por dónde va claro. el camino, ¿no? Claro, las actividades ilícitas siempre utilizan cualquier mecanismo para poder transferir fondos. Entonces, la ideal, como siguiendo las normas de lavado de activos, contra el lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, es que existan determinadas pautas para que se evite esto, ¿no? Se restringe esta cosa. Entonces, claro, cuando son pequeños montos no debería haber grandes problemas, pero aún así siempre es importante mirar qué está pasando. Claro. De hecho, ya está casi demostrado y probado que efectivamente usar, por ejemplo, criptos o tecnologías DLT para mover valor es mucho más difícil para hacer cosas ilegales, ¿no? De hecho, lo dijo el Banco Central Europeo hace un par de años atrás, que es más fácil usar fiat para hacer cosas ilegales que este tipo de tecnologías, y CDC de hecho está un poco metido dentro de eso, ¿no? Sí, hay libros que dicen lo contrario, pero Son los que le hacen mala publicidad. La mala publicidad probablemente, sí. Tal cual, pero de hecho es un informe del Banco Central Europeo. No, como te digo, cualquier medio se puede utilizar, pero siempre es importante poner las reglas claras para que esto no ocurra, ¿no? En un mundo programable, es fantástico hacerlo, pero se puede hacer más fácil probablemente, y eso es lo que estamos buscando todos, ¿no? Que sea programado de tal forma que no haya, se minimice esa posibilidad o riesgo, ¿no? Eso es importante. Ahora, claro, todo lo que estamos conversando básicamente nace con un artículo que escribió Takeshi Nakamoto. Se supone que es una persona, pero puede ser un grupo de personas, ¿no? Nunca se ha sabido quién es, ¿no? Nakamoto. Sí. Sí. El señor o quien lo escribió
en realidad hizo algo increíble porque por primera vez crea un sistema de pagos que no necesitaba de bancos, no necesitaba ningún agente intermediario. Entre las personas se realizaban los pagos sin ningún problema. Persona a persona. Persona a persona. Entonces, eso ha generado una revolución en todo lo que es digital, tecnología, uso de denominación de pagos, del dinero, la naturaleza del dinero, la tokenización de activos. Entonces, todo lo que se viene hoy día es una innovación enorme en la digitalización de lo que usualmente conocíamos nosotros como acciones, por ejemplo, valores o bonos, que ya están digitalizados, pero le van a dar el paso siguiente es digitalizarlo en un ambiente programable. Entonces ahí ya estamos hablando de que cualquier transacción va a ser en milésimo de segundo. Tal cual, y ahí es justamente donde el tema de innovación del dinero cae, ¿no? Yo creo que tengamos un dinero programable es algo espectacular que va a cambiar Sí. muchas de las cosas Sí. como las conocemos al día de hoy. Sí. Y creo que efectivamente recién estamos presenciando la verdadera digitalización del mundo con cosas como esta. Sí. No, definitivamente, porque por ejemplo, si tú tienes, una posibilidad es que tú tengas una cuenta de CBDC del Banco Central y tú mismo puedas programar el día 15 que pagar tal cosa. Y la plata para tal. El día 20 es mi cumpleaños, la plata para esto. Y así vas haciendo cajitas, ¿no? Tú mismo, y vas programando qué tienes que pagar, ¿no? Entonces eso te facilita mover todos los fondos, ¿no? No que tienes que acordarte, oye, tengo que pagar hoy día tal cosa, ¿no? Sino que ya lo haces. Entonces, eso facilita bastante las operaciones. Tal cual. De hecho, en África hay un proyecto súper interesante que los microagricultores compran un seguro que antes era imposible que se los den porque el back office era inmenso, pero al día de hoy es muy barato y se paga con las imágenes del satélite cuando hay lluvia. Y el smart contract con el dinero programado paga automáticamente microseguros, ¿no? Creo que esa capacidad de generar back office súper baratos para generar nuevos modelos de negocio que antes eran imposibles, es súper interesante también con CBDCs se pone un plato súper interesante. La idea es que no existan back office. Que sean muy chiquititos, ¿no? Ese footprint sea automatizado, sin personas, totalmente, ¿no? Que sea muy automatizado y muy chiquito, ¿no? Donde están mirando allá feo Nada, Milton, solamente unas palabras. Por si acaso soy un holograma, ¿eh? Palabras de cierre final, de verdad un placer compartir este espacio contigo, espero que hayan otras oportunidades y palabras de cierre finales para primero, el auditorio. Agradecer a Concité y a ustedes que nos han invitado para estar presentes en esta charla. Segundo, es agradecer la paciencia de ustedes, porque son temas novedosos, son temas que no están típicamente todos los días en la literatura, etcétera. Pero que es importante y agradezco el tiempo y la paciencia de ustedes para escuchar estas cosas novedosas que se están surgiendo y que están apareciendo, ¿no? Todo está conectado, pero muchas veces no tenemos toda la información como para conocer finalmente qué está pasando en el mundo, ¿no? Y cómo se están desarrollando las cosas. Y esto es un evento que me parece excelente para poder justamente difundir estas ideas. Gracias. No, mil gracias, Milton, y mil gracias a todo el mundo que está aquí y también agradecer por el espacio, mil gracias a Concitec y a Shift Innovación que ha hecho posible estar aquí juntos. Mil gracias a todos. Un aplauso, por favor.